Listo, muy buenas noches a todos los participantes de la capacitación técnico virtual Introducción al lenguaje de programación con Python. El día de hoy en la 12ª clase vamos a tener que finalizar lo que es la capacitación luego de 12 clases. De igual manera tengan muy en cuenta que el día de mañana alrededor de las 10 a 12 de la mañana se les enviará el registro completo de lo que es asistencias y tareas y para que sepan las personas que son beneficiadas lo que es con la certificación aprobatoria de este curso. De igual manera, todo el día se tendrá unos 2 o 3 días para cualquier inconveniente que pueda haber suscitado en las tabulaciones de las mismas. De igual manera, recuerden que para facilitar el apoyo y la certificación, el día de hoy se otorgará una asistencia válida por 2 días para que todas las personas puedan aprobar lo que es el curso. De igual manera, no se olviden de subir lo que es la tarea número 4, que estará abierta hasta hoy a las 23:59. Les dará una pequeña reglamentación del mismo para que puedan revisar en caso de que las personas que no hayan subido aún. Con estos pequeños flashes informativos, damos paso a lo que es el ingeniero José Salazar para finalizar con la última clase de la capacitación técnica de Python. Inge, muy buenas noches y bienvenido. Listo, muy buenas noches para todos y todas. Bueno, ya estamos aquí una vez más para finalizar con lo que sería este curso introductorio al lenguaje de programación con Python. Pues ya como lo ha comentado David, pues la idea es que todos pues hayan podido realizar pues su respectiva asistencia, sus entregas de actividades, que hayamos sobre todo podido aprender. Lo más importante pues siempre es aprender, ¿no? O sea, el conocimiento. Y pues bueno, la idea en esta sesión es que vamos a ver, voy a compartir rápidamente mi pantalla. Que ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se observa. Vale, muy bien. También voy a descargar solamente esta aquí en el escritorio. Muy bien. Entonces, voy a ir al IDL de Python. Bueno, primero, miren, voy a ir a la siguiente carpeta. Voy a crear una carpeta aquí en el disco local. Sí, bueno, me voy a ir a mi carpeta de datos. Voy a ir donde guardo los scripts de Python. Acá voy a ir. Listo, aquí voy a crear una nueva carpeta. ¿Vale? Nueva carpeta. Voy a llamarla ejemplo módulos. Módulos. ¿Listo? Y aquí, justo aquí, voy a crear dos archivos. ¿Qué pasa? Python nos permite a nosotros trabajar lo que serían los módulos. ¿Qué son los módulos? Resulta que a veces nosotros estamos desarrollando programas. Los programas necesitan cierto tipo de funciones, ¿no? O de subrutinas. Si yo escribo en un solo programa estas funciones, pues digamos que va bien, ¿no? Pero resulta, después yo creé otro programa y casualmente ese otro programa necesita funciones o rutinas de código o sentencias similares, ¿sí? Similares. Entonces, ¿qué pasa? Es que ahora tengo que volverlas a escribir. Eso, en el sentido de desarrollo, pues involucra tiempos, involucra gastos, ¿sí? Así que para nosotros no es tan factible realizar este tipo de programación, porque aquí lo que estamos haciendo es gastar tiempo, ¿vale? De eso, Python permite o facilita la creación de algo que se llama módulos, en el cual yo coloco mi función, las rutinas que va a realizar, y ya no necesito aquí escribir todo ese bloque de código asociado a esa función, sino que simplemente en cada código en cada script o en cada programa que yo vaya a necesitar mi módulo, lo que yo voy a hacer es importarlo. ¿Listo?
importarlo. Vamos ahí un momentico. Entonces, importar. ¿Listo? Importar. Para eso existe un comando llamado import, nombre, módulo. ¿Listo? Import, nombre, módulo. Y esto lo que me permite es importar de cualquier módulo funciones, ¿sí? O procesos o actividades o acciones o constantes, de tal forma que yo pueda después trabajar con ellas, ¿vale? Trabajar con ellas. Muy bien. Entonces, basándonos en esto, vamos a realizar un pequeño script que va a involucrar el uso de módulos, ¿sí? ¿Qué se requiere? Resulta que todo esto debe estar en la misma carpeta, ¿sí? Debe estar en la misma carpeta de Python. Si no está en la misma carpeta, al menos debe estar, ¿sí? Este símbolo hace alusión a que debe estar en la misma carpeta, al menos debe esto ser una biblioteca nativa de Python, ¿sí? Un módulo nativo, o lo debo instalar. Por ejemplo, en Python, nosotros, podemos hacer lo siguiente, por ejemplo. En símbolo de sistema, podemos darle al comando keep list. Este comando me va a listar todos los módulos que nosotros tenemos ya instalados en nuestro Python. Por ejemplo, hay esta biblioteca que se llama Pandas, que es la que nos permite trabajar con archivos en DataFrame, ¿sí? O con archivos de Excel, por ejemplo, separados por coma. Ahí está, que es OpenCV. Es una biblioteca que nos permite trabajar con librería, bueno, es una librería desarrollada específicamente para la visión por computadora, por ejemplo. O NumPy nos permite trabajar también con diferentes tipos de datos, ¿vale? Matplotlib, que nos permite graficar datos, etcétera. Todas estas bibliotecas yo las he instalado. Para eso yo recurro al comando pip install, ¿sí? Aquí el nombre del módulo, ¿sí? Del módulo que yo quiera invocar. A veces no funciona. ¿Por qué? Porque cuando instalamos Python deshabilitamos el pad, entonces tenemos que colocar i-m, ¿sí? O Python-m, en caso de que con pi no funcione. ¿Listo? Con esto nosotros podemos instalar módulos. No vamos a entrar a profundizar eso, pero digamos que con ellos es que podemos luego hacer el desarrollo del backend con Python, por ejemplo, a través de Flask, por ejemplo. Podemos realizar procesamiento de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, podemos capturar, por acá pues voy a ponerme rápidamente. Listo, por ejemplo, miren, podemos aplicar cierto tipo de filtros a una imagen para ir explorando, ir aprendiendo, ir conociendo sobre los conceptos de filtros. Por ejemplo, miren, import, la palabra que yo les digo, ¿sí? La palabra clave que yo les digo, import, y el nombre del módulo. Para este caso, ha sido NumPy. Aquí esta palabra nos permite resumir o abreviar el módulo, NP. Quiere decir que yo ya no lo voy a llamar NumPy, sino de aquí en adelante NP. Por ejemplo, aquí, NP, NP, NP. E importamos el módulo de visión por computadora. Y lo que hacemos es, por ejemplo, realizar procesos como estos. Miren, por ejemplo, una imagen original, le sumamos un tipo de ruido, en este caso sal y pimienta, ¿sí? Y empezamos, por ejemplo, luego a aplicar filtros, ¿vale? Por ejemplo, a ver cómo responden cada uno de los diferentes filtros con el tal o con el fin de que nosotros podamos restaurar una imagen, ¿sí? Podemos hacer diferentes tipos de acciones y simplemente con el uso de, bueno, esto es para segmentar imágenes, ¿no? Cortarla, ver los canales, etc. Hay muchísimas aplicaciones. Ya les mostré pues una rápidamente sobre la parte de Machine Learning, por ejemplo, pero así también hay otras orientadas al desarrollo web, etc. O sea que los módulos
permiten dotar a un programa de muchas más potencialidades sin necesidad de yo volver a escribir código, simplemente lo aprovecho. En este caso vamos a ver cómo crear un código, ¿vale? Cómo crear un código. Perdón, cómo crear un módulo, ¿no? Entonces la idea es que estén en la misma carpeta. Desde que ellos estén en la misma carpeta no hay ningún problema. Así que voy a ir a la carpeta que les había mencionado. La habíamos creado aquí en documentos, Python Scripts, solución, actividades, no, aquí no es, perdón. Ejemplo módulos. ¿Listo? Entonces, miren, yo voy a crear dos archivos de texto. Primero este, ¿sí? Y lo voy a llamar calculadora a este proyecto. ¿Vale? Calculadora. Le cambié la extensión a un archivo de Python. ¿Para qué? Pues para más adelante abrirlo con el IDLE y editar. ¿Sí? Simplemente eso. O sea, creé un archivo, le cambié su extensión y lo abrí con Python. O ustedes pueden hacer lo siguiente. Hablen el IDLE de Python. Archivo nuevo. Cuando ustedes empiecen aquí a generar su script o su código, le dan guardar como, van a la carpeta de módulos y lo guardan aquí. ¿Listo? Le dan el nombre de calculadora y lo guardan. ¿Vale? Miren que la escribí en minúscula. ¿Sí? O sea que es muy sencillo. Lo pueden hacer de las dos formas. En este caso, pues, de utilizar el que ya he grabado. Entonces, voy a hacer rápidamente lo siguiente. A igual float input ingrese un número, ¿sí o no? Ingrese un número. O sea que le vamos a pedir al usuario dos números para sumar. Ingrese un segundo número. ¿Listo? Ingrese un segundo número. Eso lo vamos a almacenar en B. ¿Listo? Luego le vamos a presentar una opción a la persona. Le vamos a decir, ingrese, bueno, aquí le vamos a decir si quiere sumar, ¿no? Por ejemplo, calculadora. Y lo vamos a hacer así, miren. ¿Listo? Permítanme ver ahí. No lo está mostrando. Bien, entonces vamos a necesitarlo hacer con el PIN. Listo, simplemente vamos a mostrarle un menú para que la persona pueda ver las opciones que le vamos a presentar la calculadora. Listo, esta ya la hemos hecho, la calculadora, así que no hay ningún problema, ¿sí o no? Listo, entonces la idea es que le vamos a mostrar a la persona un menú. Ah, perdón, ya sé qué fue lo que pasó. Que primero nos mostró los mensajes de arriba. ¿Listo? Bien. Voy a maximizar aquí. Miren que
Con la misma opción del input, organicé el menú en una sola línea. No como la teníamos acá, miren, así. Prácticamente es lo mismo, miren que voy a quitar aquí. Miren que prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Solo que me ahorré pues de colocarle print, 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 print. ¿Sí o no? Es decir, que lo que lo hice fue solo unir un input. Pero miren la condición. Le puse tres comillas dobles al inicio y al final. ¿Para qué se utilizan las tres comillas? Para imprimir párrafos. ¿Listo? Entonces, basándome en esa propiedad que brinda Python, es posible pues que nosotros generemos una forma más dinámica, ¿listo? Más dinámica de interactuar con el usuario y reducir líneas. O sea, para eso solo puse pues tres comillas dobles, ¿no? Al abrir y al cerrar. Estas de acá las apegué hacia la margen izquierda, para que no las imprima porque si estaba así, miren, o lo pudieron haber hecho así, por ejemplo, ¿no? Se ve un poco más ordenado, digo. ¿Listo? Calculadora. Ya es cuestión del retoque que le dé el programa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, una vez la persona seleccione una opción, vamos a pedir los números. Ingrese una opción. Perdón. Ya la opción está ingresada, entonces ingrese un valor. Y necesitamos aquí el input, ¿no? ¿Vale? Ingrese un valor, ingrese un segundo valor. Segundo valor. ¿Listo? Entonces, de aquí para acá, pues solamente es comparar estas instrucciones, este valor. Miren que yo le pedí solamente el input, no lo volví entero. ¿Sí? O sea que... Sí, perdón. Uy, yo te hago permiso. Habilito el micrófono de alguien. Vale, bueno, muy bien. Entonces, ya cuando tenemos esto, ¿sí? Ya empezamos a ver las opciones, ¿sí o no? Si la persona ingresó 1, ¿sí? Si la persona ingresó 1. Ah, bueno, miren que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a generar lo siguiente. ¿Qué opción es igual a 1? Yo le voy a poner así. Ah, perdón. 0. ¿Listo? Opción es igual a 0. Lo voy a poner entre comillas. Le voy a decir, mientras opción sea diferente de 5, ¿sí? Haga todo esto. ¿Listo? Haga todo esto. Es decir, que mientras la persona no ingrese un 5, él va a seguir preguntándole sobre la calculadora. Vamos a verlo aquí rápidamente. Listo, ingresa una opción. Si la persona coloca 1, le va a seguir pidiendo la opción 3, 4, ¿sí? Y 5. Salir. ¿Listo? En este caso, tenemos que colocarle aquí. ¿Listo? Porque cuando la persona ingrese 5, el programa deberá finalizar. ¿Vale? Finalizar. Muy bien. Muy bien. Vamos a considerar que la persona no nos va a ingresar ningún parámetro, ¿sí? Digámoslo, extraño. En pocas palabras, la persona no nos va a ingresar. Miren que aquí estoy quitando la indentación, ¿sí? Ojo, esta línea de aquí no pertenece, o sea, pertenece, perdón, al while, no quiere decir que está por fuera del while. ¿Por qué? Porque aquí abrí las comillas y acá las cerré. O sea que esta línea que no está con indentación pertenece a esta frase que sí está con indentación, ¿sí? Esta es la línea madre, digamos. Y estas son líneas hijas. Entonces, aquí no aplica para esta de aquí abajo, para esta última, no aplica lo de la indentación, ¿no? Porque habíamos dicho que tiene que estar así para que pertenezca al while. En este caso no hay problema de estas comillas, ¿no? Simplemente es por estética para que al momento de imprimir, miren, me salga así, más ordenado. ¿Sí? Me salga como más bonito para el usuario. ¿Vale? Muy bien. Entonces, una vez ya esté hecho esto,
ya podemos proceder a leer los valores. Dimos dos valores, siempre y cuando pues la persona no haya presionado el 5. Bueno, si la persona presionó el 5, si la opción fue, fue diferente de 5, entonces ahí sí que pregunte los números, ¿sí o no? Si no, no tendría sentido pues hacer la operación. Muy bien. Entonces, aquí ya vamos a hacer las sumas. La persona presionó el 1, entonces vamos a sumar. A más B. Si la persona presionó el 2, ¿sí? La persona presionó el 2, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a restar A menos B. Si la persona presionó el número 3, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar. Si la persona presionó el número 4, entonces lo que quiere la persona es dividir. Pero si la persona presionó alguna de estas teclas, ¿sí? Miren que acá dije que sea diferente que 5. O sea que aquí este else no va a considerar ese 5. Simplemente le voy a decir, no es una operación válida. Válida. ¿Listo? No es una operación válida. Vamos a correr hasta ahí para que podamos ver el comportamiento del código. No, aquí se me fueron 2 puntos. Entonces, yo lo que quiero es sumar un valor 10 más 2. Entonces, él me dice que es 12. Vuelve y me pregunta, calculadora, sumar, restar, multiplicar, dividir. Lo que quiero ahora es multiplicar. ¿Listo? Entonces, 5 por 3. Y aquí me acaba de dar un error al momento. Ah, miren lo que hice, 5 por 3. ¿Sí? Ingreso un valor. Hay que poner un valor, pero al poner asterisco ya me dio un error, ¿no? Ahí, pues, lógicamente, en este momento no estamos manejando el try catch, ¿sí o no? O sea, manejando excepciones, porque pues se nos iría un poquito el tiempo ahí. ¿Vale? Aunque eso, pues, ya lo vimos, ¿no? Solamente es cuestión de depurar. Bien, simplemente voy a volver a ejecutar. Voy a escoger una operación no válida, por ejemplo, 10, pide un valor 2, 3, y me dice, no es una operación válida, y me vuelve a pedir la operación. ¿Sí? Me vuelve a decir que escoja una opción. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos así funcionaría esta calculadora. ¿Sí? Alguien puede decir, profe, ¿qué pasa si B es 0? Esta división de aquí da error. ¿Sí? Entonces, pongámosle ahí rápidamente un try catch. ¿Listo? ¿Listo? División por 0. Entonces, así ya cuando la persona quiera dividir, en caso de que la persona coloque cualquier valor y el 0, nos va a decir división por 0. ¿Sí? No nos va a dar resultado, ¿no? Podemos incluso colocar error, división por 0. ¿Listo? División por 0. Aquí podemos colocar, no sé, algo para que nos vuelva a iterar esa parte, ¿sí? ¿No? O sea, que sí permita hacer la división. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, aquí miren, esto es lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? Es un menú sencillo de una calculadora. Bien, entonces alguien llega y dice, bueno, los módulos, entonces, ¿qué? Bien, pues vamos a hacer esto mismo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer a través de funciones. Miren que yo voy a crear aquí otro archivo. Aquí le voy a llamar operaciones.py. ¿Listo? Lo voy a editar. ¿Listo? Y lo voy a editar aquí, ¿no?
nuevamente en Middle de Python. Bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a definir una función suma que va a recibir un valor A y B. ¿Qué va a hacer? Simplemente imprimir la suma de A más B. Vamos a llamar a otra función llamada resta, ¿sí? Que simplemente va a imprimir el valor de la resta. Multi le voy a llamar a esta función y lo que va a hacer es multiplicar. ¿Listo? Y finalmente, división. Y lo que vamos a hacer es dividir. Aquí, justo aquí, vamos a hacer la excepción. Y vamos a manejarla diciendo error, división por 0. ¿Listo? Ya, simplemente eso, ¿vale? Simplemente eso es lo que nosotros vamos a realizar. Miren que ya lo guardé. Si yo lo ejecuto, no va a hacer absolutamente nada, porque no he llamado a la función suma o a la función resta, ¿no? A la función suma, a la función resta, etcétera. No las he llamado, ¿sí? Así que bien, voy a cerrar este módulo. Es un código que me funciona, que después me va a servir. Miren que se llama operaciones. Entonces, en mi módulo calculadora, yo voy a borrar esta línea. Bueno, primero voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir, impórteme el módulo operaciones. ¿Sí? Es decir, que yo le estoy diciendo, tome este módulo llamado operaciones e intégrelo a calculadora. ¿Sí? Es decir, que este módulo de acá va a ser operaciones. Lo que yo voy a hacer es integrarlo a calculadora. ¿Para qué? Para aprovecharme de las funciones que él tiene, de suma, de resta, de multiplicación y de división. ¿Listo? Entonces, cuando estamos acá y le decimos importe operaciones, como, miren esta palabra, como, le damos un resumen, OPE, por ejemplo. Yo puedo dejarlo así nomás. ¿Sí? Pero le vamos a poner esta abreviatura para no tener que escribir todo este nombre. Operaciones, solamente OPE. ¿Vale? Así que cada vez que yo escriba OPE, ya sabe que me refiero al módulo de operaciones. Busco ahora sí, ¿cuándo voy a sumar? ¿Sí? ¿Cuándo voy a sumar? Aquí le digo, vaya al módulo de OPE. Dentro de ese módulo de OPE hay una función llamada suma. ¿Sí? Es este módulo que hemos visto acá. ¿Listo? Hay un módulo llamado suma. Él recibe A, recibe B. Entonces yo le digo, dentro de OPE, acceda a suma. Y envíele el valor de A y el valor de B. ¿Vale? Acá también, dentro de OPE, ¿sí? Si no, miren, tendría que poner operaciones, vaya a resta y mándele A y B. Pero nosotros lo abreviamos como OPE para no tener que escribir todo eso. De igual forma acá, OPE.multi, creo que le pusimos multi y divi, ¿no? Multi, envíe A, B. Y acá miren que ya no tengo que escribir todo esto, sino que le digo de OPE, llegue a divi, envíele A, B. ¿Listo? Y ya. Miren que ahora, vamos a ver si no hay ningún problema aquí, se ingresa una opción. Entonces yo le digo, hermano, yo quiero sumar. Ingreso un valor, 10, 2. Cuando yo imprimo, miren, hace la suma. Pero, ¿será que aquí la estoy haciendo? Aquí yo llamo a un módulo que me permite hacer la suma. ¿Vale? Me permite hacer la suma. Igualmente, la resta, la multiplicación. Vamos a ver con la división. Ingreso una opción. La opción va a ser 4. ¿Listo? Ingreso un valor. 10 y 2. 10 dividido entre 2 me va a dar 5. Funciona. Vamos a ver otra. 10, pero esta vez sobre 0. ¿Sí? Miren que él me dice, error, división por 0.
Lo estoy haciendo aquí. Textualmente, en este código no. Quien lo hace es el módulo de operaciones. Es decir, este módulo es invocado, llama a esta función, recibe estos valores, empieza a ejecutar estas líneas. ¿Vale? Así que luego, después yo estoy desarrollando otro programa y necesito sumar. Digo, no vuelvo a escribir eso mismo, sino que solamente voy a llamar este módulo de operaciones, voy aquí a suma, y ya, yo le envío 2 parámetros y él automáticamente me va a imprimir. ¿Vale? Recuerden que estas pueden dar un retorno. ¿Listo? Pueden darme un retorno. Como en este caso, él me retorna un valor, o sea que al llamar al módulo y específicamente a su función, ya me da un retorno. Ese retorno lo voy a almacenar aquí en esta variable, así que al final yo voy a imprimir es la variable, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 25 más 5.5, miren, 25.5. ¿Listo? Y acá miren que él me dio un mensaje, none, ¿sí? None. ¿Vale? Vamos a ver por qué nos dio ese mensaje. Print R. Vamos a inicializarle en 0. Y esta suma así está bien aquí. Save. ¿Listo? Miren que fue que no la guardé, creo. Vamos a revisar aquí. No la guardé. Calculadora. Ejecutar. Opción 1 suma 10 y 2.5. 12.5. ¿Listo? Miren que hace la suma 12.5. ¿Listo? Entonces, con eso, nosotros ya podemos darnos cuenta de cómo los módulos nos facilitan hacer labores, ¿sí? Pueden resultar a ser muy útiles. Si los creamos nosotros, pues fácilmente nosotros los vamos a conocer. Por ejemplo, en este caso, sabíamos que había suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Pero puede ser que nosotros no los conozcamos. Si no los conocemos, pues vamos a ir a la comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, sklearn, Python, es uno de los módulos, ¿sí? Por ejemplo, el más utilizado para Machine Learning. Entonces, cuando yo accedo aquí, me da toda la documentación. Y me dice, ¿qué quiere hacer usted? ¿Clasificación, regresión o agrupamiento? Yo digo, no, yo quiero hacer algo de clasificación. Me dice, bueno, ¿qué modelos quiere implementar? Por ejemplo, le puedo decir, necesito un modelo basado en redes neuronales, por ejemplo. Entonces yo le digo, buscamos el perceptrón multicapa. Él me explica qué es el perceptrón multicapa, etcétera, y me dice, mire, si usted llega y copia este algoritmo, ¡pum!, abre aquí un nuevo archivo, lo pega. Miren que yo no conozco nada de este algoritmo. Voy a guardar en el escritorio. ¿Listo? Y venimos aquí. Vamos a ver si no nos da problemas. Ejecutamos. Se demora un poquito, pero estamos hablando de una red neuronal, ¿no? Pero bueno, entonces, mientras él calibra por ahí, miren que nosotros ya importamos, le decimos, mire, vaya a este módulo, sklearn, busque dentro de él un submódulo que se llama Neural Network. De ese submódulo, impórteme un submódulo a su vez que se llama MLP Classifier. Con este ya lo empiezo a entrenarme. ¿Listo? Ya empiezo a generar, ¿vale? Y ya estaría, por ejemplo, entrenado. Ya he creado un modelo de clasificación basado en un perceptrón multicapa. Si seguimos viendo la documentación,
yo puedo hacer una predicción ya. Miren. ¿Listo? Miren, ya hizo la predicción. Él dijo, esta clase, o bueno, esta observación pertenece a la clase 1, esta observación pertenece a la clase 2. ¿Vale? Entonces, así es como fácilmente nosotros podemos generar o entrenar un algoritmo si nosotros recurrimos a módulos. Miren que yo no conocía absolutamente nada del módulo. Simplemente me fui a la documentación de alguien que lo creó y él me brindó todas las herramientas de tal manera que yo pues lo pueda llevar a cabo, ¿no? Tener resultados, ¿sí? Para eso es importante los módulos. Y son estas palabras claves. From e import. ¿Listo? Import para exportar o importar más bien un módulo específico y from para decirle dónde tiene que buscar. Él ya tiene que ir a la biblioteca de sklearn, específicamente a la red neuronal, buscar el módulo de clasificación con multilayer perceptron. ¿Vale? Entonces, estas son unas de las utilidades que nos brindan los módulos. Y nosotros podemos crear los módulos que queramos, ¿sí? Podemos llamarlos cuando lo necesitemos, ¿vale? Por eso es una de las formas más útiles crear módulos, ¿no? Porque así, si yo sé que tengo un proyecto de desarrollo de software grande y que lo voy a poder utilizar para varias oportunidades o para varias funciones o cosas, entonces creamos un módulo, ¿sí? Como les presento aquí, sklearn es uno de los módulos más utilizados, por ejemplo, para la parte de Machine Learning. ¿Sí? Aparece otras, por ejemplo, como PyTorch, Keras, TensorFlow, para la parte de redes neuronales, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, redes neuronales más que eso, sino Deep Learning, el aprendizaje profundo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya pues como que finalizar la parte de curso rápidamente con esa parte de módulos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy útil. O sea, el conocer sobre módulos es muy útil. ¿Sí? Ya vieron cómo fácilmente implementamos un modelo de aprendizaje y basado en un perceptrón multicapa, ¿no? Que ya es algo de redes neuronales. ¿Y conocíamos sobre ello? No. Simplemente utilizamos los módulos, fuimos leyendo qué era casi a cada cosa y pudimos interactuar, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de los módulos y hay una cantidad enorme de módulos existentes en Python. ¿Listo? Bueno. Rápidamente voy a terminar con una parte, digamos que adicional del proyecto. Nosotros ya veníamos trabajando con el proyecto, veníamos realizando ahí algunas cosas. Voy a abrir por acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ingresábamos nombre de docente, José Salazar, ¿sí? Él me saludaba, bienvenido, profesor José, me decía que escoja una opción, si quería ingresar, listar, buscar estudiantes o simplemente salir. Entonces, yo, por ejemplo, le decía, quiero ingresar estudiantes. Y me decía, ¿cuántos estudiantes va a registrar usted? ¿Sí? Entonces, nosotros le decíamos, queremos registrar 2 estudiantes. Decía, deme un nombre. Emily. Deme un código para la persona. 12. Otro nombre. Juan. Otro código. Ese. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere hacer? Yo le digo, listar estudiantes. Él me dice, Emily, su código. Me dice Juan y su código. Ahora me dice, ¿qué quiere hacer? Voy a buscar estudiantes. Opción 3. Lo vamos a buscar por código. 12 va a ser Emily. ¿Listo? Opción 3. Buscar estudiante. Código 13. Entonces me dice que se llama Juan. Mientras que si nosotros colocamos un código que no existe, entonces él me dice no se encontró estudiante, ¿no? Finalmente con la opción 4, pues finalizamos el programa de registros. Como no tenemos conexión a base de datos, una vez se cierra, se pierden todos los datos, ¿no? O sea, esto es como para que podamos interactuar con el programa y demás, ¿vale? Implementamos funciones para realizar cada uno de esos procesos, ¿sí? Y yo voy a complementar un poquito más. Por ejemplo, ingrese nombre del estudiante. ¿Vale? Y miren lo que voy a hacer. Porque esto no les he explicado, hay una forma de meter código. Así.
Vamos a ver cómo nos funciona. ¿Listo? Entonces, nombre del docente, José Salazar. 1, ingresar estudiante, ¿sí o no? ¿Cuántos estudiantes? 2. Miren, ingrese nombre del estudiante 1. Juan. Código del estudiante 1, 12. Ingrese el nombre del estudiante 2. Emily. Código 13. ¿Y con qué fin? El fin de que el usuario sepa qué estudiante está registrando. ¿Vale? Para eso, esto sí los invito pues a que lo revisemos porque no alcanzaremos a verlo acá. Es el punto format. ¿Sí? Miren que aquí yo le puse unas llaves. Las llaves le dicen al punto format dónde ubicar lo que está haciendo aquí dentro de los paréntesis. ¿Sí? Dice aquí, yo creé un arreglo que va desde 0 hasta los estudiantes que él dice, ¿sí o no? O sea, 0, si él pone 2 estudiantes, sería 0 y 1, ¿sí o no? Entonces, aquí lo que hice fue 0 más 1, 1. ¿Para qué? Para remitirme al estudiante 1. Acá le dije 1 más 1, cuando vaya a la siguiente iteración, perdón, 1 más 1, 2. Entonces, estudiante 2. De igual forma acá abajo, ¿no? Estudiante, cuando i vale 0 sería estudiante 1, cuando i vale 1 sería estudiante 2. Simplemente le hice un punto format para que se vea más bonito, ¿no? Ustedes lo pueden hacer pues de acuerdo a cómo ustedes lo vayan adecuando. ¿Sí? El punto format lo pueden ver ustedes también en W3 School. Ahí lo podrán ver el uso de las cadenas de caracteres, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, cuando vamos a ingresar al estudiante, nosotros solo lo estamos ingresando por el nombre, el primer nombre. No voy a entrar a ingresar todos los datos que habíamos pedido, ¿sí o no? Que habíamos solicitado. ¿Dónde está el proyecto? Está aquí. Sí, que era, por ejemplo, nombre, apellido, edad, código estudiantil, su universidad. ¿Sí? Solamente nombre, apellido, edad. ¿Sí? Luego, ¿qué me dice? Debe permitir ingresar 3 notas. ¿Sí? 3 notas. Entonces, yo lo voy a hacer aquí. No voy a crear otra función para ingreso de notas. Ustedes lo pueden hacer, se puede implementar otra función, pero sí la vamos a implementar o a invocar cuando estemos aquí en ingresar. ¿Por qué? Porque si la hago por fuera, fácilmente la persona puede decir registrar notas, ¿sí? Registrar notas. Y si yo registro esa nota, pero no he registrado estudiante, pues es un error, ¿sí? No puedo registrar notas si no hay estudiante. Por eso lo vamos a hacer aquí, cuando él está creando el estudiante. Muy bien. Entonces, vamos a crear aquí otro apartado que se va a llamar nota 1. Nota 2, bueno, yo lo voy a organizar por ahora así, ¿no? Hay formas más óptimas, que es a través de diccionarios, ¿sí? A través de diccionarios. Por ahora yo lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? De una vez yo voy a calcularle el promedio, ¿sí? De una vez yo voy a calcularle el promedio. Listo. Entonces, empiezo a decirle nota 1.append int. Bueno, puede ser flotante, si o no puede ser un decimal la nota. Input, ingrese, nota 1 del estudiante 1. ¿Listo? Del estudiante 1. Creo que me falta aquí un paréntesis. ¿Listo? Igualmente para la nota 2. E igualmente para la nota 3. Nota 2, nota 3, ¿no? Y acá, nota 2, nota 3. ¿Listo? Y de igual forma, yo le voy a calcular el promedio. ¿Listo? Lo llamamos prom, sí.
Entonces, promedio.append será lo que aparece en nota 1, la posición 0, más nota, perdón, aquí es en la posición I, más nota 2 en la posición I, más nota 3 en la posición I. Y a su vez, todo esto, yo lo voy a hacer, ¿qué es? Voy a calcularle simplemente la media, ¿sí? La media. Muy bien. ¿Listo? Entonces ingresa las 3 notas, luego aquí las promedia. Sumo cada una de esas notas registradas. Miren que I vale 0. ¿Para quién? Para el estudiante 1. ¿Sí o no? Entonces accedo a la posición 0. Cuando I vale 1, es que es el estudiante 2. ¿Sí o no? Entonces la estudiante 2. Y así sucesivamente vamos a calcular el promedio. Aquí yo le puedo decir buscar estudiante. Aquí en buscar estudiante vamos a mostrar las notas. Aquí. ¿Listo? Digo a buscar. Entonces, mire, nombre, nota 1, índice, nota 2, nota 3, listo, y promedio de una vez. ¿Listo? Y vamos a mostrar su promedio. Entonces, nota 1. Y así sucesivamente. Nota 2. Nota 3. Y aquí ya, promedio. ¿Vale? Promedio. Muy bien. Entonces vamos a probar ahora nuestro algoritmo. Bueno, nuestro programa más bien. Docente, José Salazar. Bienvenido, profesor. Ingrese opción, ingresar estudiante. Nuevamente, 2 estudiantes. Uno de estos estudiantes va a ser Emily. Su código va a ser 12. Nota 1. Esta persona sacó 5, 5 y 5. En las 3 notas. Nota 1, 2 y 3. ¿Listo? Ahora, crece el nombre del estudiante 2. El estudiante 2 se llama Juan. Su código es 13. Pero él sí sacó 1, la nota 1, en la nota 2 sacó 2, y en la nota 3 sacó 3. ¿Listo? Sacó 3. Bien, me dice, ¿qué quiero hacer? Yo le voy a decir que me liste los estudiantes. Cuando él me lista los estudiantes, puedo ver a Emily y a Juan. Su código, como lo habíamos programado. Ahora que yo le digo buscar estudiante, él me dice, ingrese el código. Yo le digo, quiero ver las notas de Emily. Y cuando yo le dé enter, él me dice, mire, Emily, su nota 1 sacó 5, su nota 2 sacó 5, su nota 3 sacó 5, por lo tanto, su promedio va a ser de 5. ¿No? 5 más 5 más 5, 15, sobre 3 nos daría 5. Vamos a ver qué pasa en el caso de Juan. Su código era el número 13. Y él nos dice, mire, Juan, en la nota 1 sacó 1, en la nota 2 sacó 2, en la nota 3 sacó 3, mientras que en el promedio saca 2. ¿Por qué? Porque 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, y 6 dividido entre 3 me da 2. ¿Listo? Me da 2. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo podemos sacar, bueno, ingresar las notas y sacar el promedio. Voy a dejarles este fragmento del código que hemos añadido, lo voy a dejar ahí justamente en pantalla, ¿vale? Les pido, regálenme un momentico, ya me vuelvo a conectar. Bueno, de igual manera, hasta que regrese el profe, para los participantes que no estuvieron desde el inicio, recuerden que la tarea la pueden subir hasta el día de hoy a las 23:59 para que el día de mañana, ya desde mediodía, ya les puedo compartir lo que es
las asistencias y lo que son las tareas tabuladas para las personas. Viene el link para su... Ya está enviado a los dos grupos de WhatsApp, ya les envié. Pero con todo les vuelvo a reenviar para que lo puedan subir. David, ¿alguna opción de que dieran oportunidad hasta el día de mañana de enviar la tarea? Pueden hacerlo hasta las 8, 10, ¿no? Porque yo ya tipo 11, yo ya me pongo a tabular los datos, ¿no? Si es que alguien sube después, me toca otra vez volver a ingresar, ¿no? Por eso es preferible que ya esté subido todo, ¿no? 8 de la mañana podría ser. Y hasta máximo 10, ¿no? Por favor, porque yo a tipo 11, tipo 11 ya me pongo a tabular, ¿no? Excelente. Bueno, no, eso ya me da opciones, que estaba bastante estresado ahí porque no me funcionaba, pero ya con esta explicación de hoy ya puedo hacer lo que me faltaba. No hay problema, eso sí. Al tipo 10, 11, ¿no? Recuerden que vamos a tener un lapso de 2 días para que ustedes puedan resolver sus dudas o inconvenientes, me pueden escribir. Recuerden que a veces los correos electrónicos no son los mismos y este no registra el mismo, ¿no? Así que tendremos 2 días y de ahí se demorará la certificación alrededor de 7 a 10 días, ¿no? Recuerden que tienen que firmar las autoridades y eso también toma su tiempo. Ya. Muy bien. Muchas gracias, David, por ese break, porque estaba como estresado. Listo, no hay problema. Recuerden, pueden subirlo hasta máximo a las 10 de la mañana. Y de ahí yo ya me pongo a revisar y ya me demoro un poquito y se mueve a mí más difícil que suban después de eso, ¿no? Excelente. Ok, muchas gracias. ¿Y la clase la subes hoy mismo o...? Sí, hoy mismo la subo. Ya me pasan los compañeros lo más pronto posible el link para poderla subir. Excelente. Bueno, sí. Ok, muchas gracias. Listo, cualquier pregunta que tengan pueden realizarla de una vez que estamos bastantes participantes. Hasta que se vuelva a reconectar el ingeniero. Sí pueden realizarlo hasta las 8 de la mañana, hasta máximo a las 10, ¿no? Por favor. Porque yo a partir de las 11 ya me pongo a revisar, ¿no? Yo le descargo lo que es el Forms, le descargo en Excel y me pongo a convalidar los datos, ¿no? Así que hasta esa hora tendrían, ¿no? Hasta 8 o 10 le voy a dejar abierto. 10 de la mañana del día siguiente, ¿no? Por favor, entre más ágil sea, mucho más pronto se les entregarán los certificados, ¿no? Recuerden, por favor. Con todo les voy a poner en los grupos, ¿no? Listo, bueno. Vuelto, qué pena, disculpen ahí la interrupción, ¿no? Entonces, miren ahora que nosotros lo que hicimos aquí, ¿sí? Lo que hicimos aquí fue ponderar el promedio. Acá simplemente lo íbamos agregando, ¿sí o no? Agregábamos cada una de las notas. Aquí lo que hacíamos era agregar esta lista llamada promedio, es cada una de las notas dividida entre 3, ¿sí o no? Pero acá el requerimiento es que el docente debe definir aquí, el docente ingresar el porcentaje de cada nota, ¿sí? Ingresar el porcentaje de cada nota, solo el valor numérico, ¿vale? No va a ingresar, por ejemplo, 10%. ¿Listo? Entonces, ya tenemos lo siguiente, miren. Punto 1 ya está. Debe permitir ingresar el nombre. Ya está. El docente debe permitir saber cuántos estudiantes registrar. Ya está. A los datos del estudiante se debe permitir ingresar nombre, apellido, edad, código estudiantil y universidad. Ya tenemos nombre y ya tenemos apellido, ¿sí o no? Debe permitir ingresar 3 notas. Ya está.
debe permitir ver el promedio de la nota de alguno de los estudiantes de acuerdo al código. ¿Sí? Ya está. Debe permitir ver el promedio de todos los estudiantes registrados. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer ese último paso. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer con funciones, simplemente voy a colocarlo ahí, digamos, ¿no? Para optimizar. ¿Listo? Vamos a crear una quinta opción, bueno, que de hecho va a ser la cuarta, se va a llamar promedio general. ¿Listo? Promedio general. Así que aquí vamos a cambiar un poquito el código y lo vamos a llamar. ¿Listo? Aquí justo en esta línea es donde vamos a calcular el promedio general. ¿Sí? Vamos a calcular el promedio general. Para eso pues, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Nuestro profesor define las notas, ¿sí o no?, de los estudiantes. Esas notas se empiezan a almacenar en una base, en una lista llamada prom, ¿sí o no? Aquí se guardan los promedios. Aquí del estudiante 1, del 2, del 3, del 4, del 5, etcétera, ¿sí o no? ¿Qué tengo que hacer yo? Acceder a cada uno de estos índices, ¿sí? A cada uno de estos elementos, perdón. ¿Listo? Acceder a cada uno de ellos, sumarlos, ¿sí? Dividirlos entre el total de elementos. ¿Vale? Entre el total de elementos. Ahora, veamos algo aquí rápidamente en Python. Voy aquí a la consola, ¿sí o no? Nosotros tenemos una lista llamada promedios, que tiene notas, por ejemplo, de 5.0, de 2.3, de 3.3, de 4.1, por ejemplo. ¿Listo? Miren que tengo 4 valores. ¿Cómo yo puedo calcular su promedio? Una de las formas. Entonces yo le digo, mire, yo me acuerdo que con el for puedo extraer cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces yo le digo, para elemento, bueno, para nota, ¿sí? Miren que esta variable puede recibir cualquier nombre. Yo quise darle nota. Puede haber sido X, Y, J, K, T, elemento, valor, lo que sea. Yo le he puesto nota para que sea como un poco más allegado al código, ¿sí o no? Entonces, para nota, en prom, ¿sí? Imprima nota. Entonces yo ahí, entonces yo aquí puedo sacar cada una de las notas. Yo digo, ya sé qué voy a hacer. Si estas notas, cada vez que yo itere, porque el primero va a tomar esta nota, la imprime. Toma esta nota, la imprime. Toma esta nota, la imprime. Toma esta nota, la imprime. Entonces yo digo, voy a crear un acumulador. Y su valor inicial va a ser 0. ¿Sí? Ahora me voy a basar en esta propiedad. Entonces le digo, para nota que está en promedio, ¿listo? Haga lo siguiente. Para nota que está en promedio, haga lo siguiente. A acumulador le va a sumar lo que había antes en acumulador, pero también le va a sumar lo que hay en nota. Miren que ¿cuánto vale acumulador antes? 0. Entonces, 0 más nota. ¿Cuál es la primera nota que hay en promedio? 5. Entonces, 0 más 5, 5. ¿Qué acumulador ahora vale? 5. A la siguiente iteración, toma la siguiente nota, que es 2.3. 5, que era el valor que se actualizó, más 2.3, nos va a dar 7.3. O sea que ahora acumulador vale 7.3. Para la siguiente iteración, vale nota 3.3. De 7.3 más 3.3 nos daría 10.6. O sea que acumulador se actualizaría. Y así sucesivamente para lo demás. ¿Sí? Recuerden, esta notación que tenemos aquí puede ser resumida a esta notación.
¿Listo? Finalmente vamos a imprimir el valor de ACUM. ¿Vale? Y pueden ver ustedes aquí que en cada iteración lo imprime, miren, vale 5, luego vale 7.3, luego vale 10.6 y luego vale 14.7, lo que les acabo de contar. ¿Sí? Miren que aquí lo hice para cada iteración, ¿vale? Entonces, a esto se le llama un acumulador. Bien, entonces, ¿cuánto vale ACUM? 14.7. ¿Cuántas notas registré? Registramos 4. Ah, entonces decimos ACUM sobre 4, y este es el promedio. Alguien dice, profe, ¿y dónde meta más notas? Bien, este 4 yo lo puedo obtener con una función que también vimos. Nosotros podemos saber el tamaño de un arreglo, de una secuencia, si utilizamos el comando len. ¿Sí? Bien, len de promedio. Él me dice, la longitud que tiene esta lista es de 4 elementos. Miren que es el 4 que pusimos. Así que finalmente lo que hacemos es decir ACUM dividido entre len prom. Ya miren, nos da exactamente el mismo valor. O sea que esto que les expliqué aquí es la implementación que nosotros vamos a hacer acá. Entonces, primero vamos a crear un acumulador en 0, ¿listo? Luego vamos a decir, para nota, en promedio, ¿sí? Hagan lo siguiente. Acumulador más nota. ¿Listo? Finalmente, imprima el promedio general es de... ¿Listo? Simplemente aquí haga esta operación. Acumulador, divídalo entre la longitud que tiene promedio. Si no hay ningún problema, nos lo permitiría. José Salazar, ingresar estudiantes. ¿Qué estudiante? ¿Cuántos? 2. Entonces, nuevamente, Emily, su código es 12, sacó 5, 5, 5. Nombre del estudiante 2, Juan, su código es 13, sacó 1, 2 y 3. Luego vamos a ver el promedio general, 4. ¿Listo? Dice, el promedio general es de 3.5. Vamos a ver si es verdad. Calculadora, 5 más, perdón. Vamos a ponerla en la estándar. ¿Listo? Entonces le decimos 5 más 2, 7 sobre 2, 3.5. Ahí podemos verificar que también calculamos el promedio general de los estudiantes. ¿Vale? Esta es una forma. Alguien puede decir, profe, ¿por qué nos importa, por ejemplo, NumPy? NumPy permite calcular promedios, ¿sí? Con el módulo NumPy, ¿sí? Pero para eso necesitamos tenerlo instalado y demás y demás. Aquí lo hemos hecho de la forma rápida, más bien dicho, la forma inmediata que podemos tener, ¿no? Alguien se pudo haber creado, aquí miren, este código, su propio código para calcular promedios en cualquier momento, para cualquier programa, etc. ¿Listo? Ahora observen lo siguiente. Miren, aquí hemos borrado todo ya. ¿Listo? Yo les digo, nombre de docente, José Salazar. ¿Listo? Dice, ingresar estudiante, listar, buscar, promedio general. Y llega alguien y dice, a ver, busquemos. ¿Sí? Un código, 12. No se encontró estudiante. Ah, bueno, ahí no hay problema porque no hay estudiantes. ¿No? Y yo le digo, listemos estudiantes. Pero no hemos registrado estudiantes. Entonces, miren, no pasa nada. ¿Sí? No muestra estudiantes. Pero cuando le ponemos promedio general, ¡boom! Error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la longitud de promedio es 0. Nosotros no podemos hacer aquí una división por 0. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es aquí hay ¿listo?
¿Listo? Y una excepción. En caso de que haya error, diga, no se ha registrado estudiantes. ¿Listo? Entonces, miren ahora. Directamente, bueno, nombre, nuevamente vamos con ese protocolo. José Salazar. ¿Listo? Ingresar estudiantes de una vez, 4. Ingresa opción, 4. ¿Listo? Miren, no se ha registrado estudiantes. Ya no me dio ese error. Así que ese manejo de excepciones es muy útil. Nos ayuda a generar programas que sean suficientemente adecuados para su funcionamiento. Y miren que acabamos de hacer. Prácticamente lo que nosotros tenemos ahí es un sistema informático. Lógicamente, no tenemos conexión a base de datos, ¿sí? O sea, que es una especie de prototipo, ¿sí? Si esto lo conectamos a una base de datos, tenemos un sistema informático donde registramos estudiantes, las notas, calculamos sus promedios, podemos decir si un estudiante pasa o no, le podemos decir al docente cuál es el promedio mínimo. Entonces, si dice que el promedio mínimo de un estudiante tiene que ser 3.5 para pasar, comparamos, ¿sí? El promedio de cada estudiante que está almacenado en PROM con el promedio específico, ¿sí? Si lo cumple, pues aprueba, si no, reprueba, por ejemplo, ¿vale? Y así podemos ir extendiendo este código de tal forma, pues, que podamos generar un sinfín de operaciones. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, como hemos realizado nosotros este programa, estamos dando cumplimiento, pues, a estos requisitos o a estos requerimientos que nos ha dado el usuario, ¿no? ¿Qué les faltaría a ustedes por completar? Esto, miren, que pueda registrar también apellido, edad, código estudiantil y universidad. Aparte, el docente defina el porcentaje de cada nota, ¿sí? Es decir, que diga, por ejemplo, miren lo que hacíamos aquí arriba. El promedio aquí nosotros lo calculamos dividiendo entre 3. Sumamos todos y dividimos entre 3. En pocas palabras, la media. Pero cuando se trata de promedios ponderados, ¿sí? Lo que nosotros hicimos aquí en este vector de notas fue tomar cada una de ellas, ¿no? O sea, tomamos cada uno de estos elementos, el que está aquí, 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 los sumamos y los dividimos entre el total de elementos, ¿sí o no? Esto es a lo que nosotros pues conocemos ya como la media, ¿sí? Pero el promedio ponderado es cuando nosotros este valor lo multiplicamos por un porcentaje. Como solo son 3 notas, el docente me va a decir cuál es el porcentaje para cada uno de ellos. Entonces, si él ingresa, por ejemplo, porcentajes como los que les voy a mostrar a continuación, por ejemplo, él dice, no, la nota 1 vale 10%. Y recuerden que el símbolo porcentaje no lo va a poder ingresar, ¿sí o no? O sea, que ahí deben validar ustedes con un try catch, se lo puede hacer fácilmente y decir, incluya valores numéricos. Esta nota vale el 30, que la última nota vale el 60, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si el usuario define esto, lo que nosotros vamos a hacer es que el promedio va a ser igual a la nota 1 por 0,1. En pocas palabras, 10 sobre 100. La nota 2, ¿a qué va a ser igual? Voy a poner esto por aquí. Y voy a hacer esto más grande. ¿Listo? La nota 2 va a ser igual a 30% sobre 100. Y la nota 3 va a ser igual a 60% sobre 100. Y con eso nosotros ya calcularíamos el promedio, ¿sí? Ponderado. Miren que la persona nos ha dado el porcentaje. O sea, que el porcentaje que ingresa la persona, ¿sí? Lo dividimos entre 100. El porcentaje que ingresa la persona lo dividimos entre 100, el porcentaje que ingresa lo dividimos entre 100. O también lo pueden hacer, ¿no? O sea, alguien puede decir, no, pues profe, también se puede hacer así, promedio es igual
nota 1 por 10 más nota 2 por 30 más nota 3 por 60 sobre 100. ¿Listo? ¿Listo? Ah, pero ojo aquí. Recuerden la jerarquía de los operadores. Si no colocan paréntesis, eso no les va a dar. ¿Listo? Les puede llegar incluso a dar algún tipo de error. ¿Vale? Error. Entonces, aquí en vez de este 10, pues van a colocar la variable que recibe el porcentaje de la nota 1. Aquí en vez de 30, pues la variable que recibe el porcentaje de la nota 2. Por ejemplo, pueden colocarle porcent nota 1, ¿sí? Porcent nota 2, porcent nota 3. Para que así, pues, ustedes lleven como la dinámica, ¿no? De los nombres que tendrían que tener las variables. ¿Listo? Con eso ya completarían el código. No es mucho lo que falta, es muy poco, ¿vale? Este código que acabamos de realizar lo voy a compartir, ¿sí? Se los voy a subir ahí a la carpeta de Drive que teníamos. Recuerden que hace un tiempo, hace un par de sesiones, yo les compartí una carpeta en Drive. Perdón, aquí está. Curso Python, material. Aquí, miren, proyecto final. ¿Sí? Entonces, este proyecto final lo voy a quitar. Voy a subir esta versión que hemos generado el día de hoy, ¿vale? Que es una versión más avanzada, digámoslo así, ¿no? O sea, es una actualización del proyecto que... Buenas noches. ¿Sí? Que tengo una duda. Lo que pasa es que como he tenido un poco de problemas con el internet, he estado viendo las clases repetidas. Entonces, tengo una duda con respecto al uso del AUX, o sea, es un auxiliar, pero no entiendo cómo, o sea, no entiendo por qué el AUX a veces arranca desde 0 y a veces se le pone AUX igual a 1, cuando usamos ya sea while, if o for. Listo. Ya. Lo voy a hacer acá en otro código de Python, ¿no? Para que lo podamos entender bien. Ese auxiliar, nosotros lo llamamos una banderita. ¿Sí? Miren que aquí inicializa en 0. Yo lo puedo inicializar en cualquier valor. Yo le digo, mientras que ese auxiliar sea igual a 0, haga todo lo que está aquí dentro. Por ejemplo, imprima, hola, imprima, bienvenido, bienvenido. ¿Listo? Por ejemplo, esas dos. ¿Sí? Pero luego, ¿qué pasa? Si yo esto lo dejo ahí como está, voy a guardarlo en el escritorio. Miren lo que pasa. Bueno, primero ahí me dio un error de sintaxis porque no le puse el doble igual, ¿no? Pero miren, se alocó ya, se fue al infinito. Entonces, yo debo interrumpir esta ejecución. Entonces, las banderitas lo que nos ayudan es a interrumpir esta función de aquí. Yo le puedo dar cualquier valor, por ejemplo, S. ¿Listo? Acá yo le digo a la persona, desea continuar, sí y no, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, claro, ahora ya no se va esto al infinito, ¿sí? ¿Desea continuar? Sí. Hola, bienvenido, sí. Miren que yo mientras le dé sí, él va a seguir imprimiendo, ¿vale? Una vez yo le dé no, se detiene. Eso es a lo que conocemos con banderita. Por ejemplo, uno de sus usos es en el while, ¿sí? En el while. Ahora, ¿por qué lo colocamos acá así, por ejemplo? ¿No? Miren lo que voy a hacer. AUX,
igual a 0. Voy a utilizar aquí otra banderita. Voy a sumar valores. Igual a 30. O así. ¿Listo? Voy a sumar enteros. Enteros que ingresa el usuario por consola. ¿Listo? Ingrese valor 1, ingrese valor 2. Ahora yo le digo, suma es igual a A más B. Vamos a colocarle aquí un while para que esto lo haga siempre, ¿no? While true para que esto lo haga siempre. Suma. O sea, vamos a sumar dos números que me dan, siempre vamos a sumar, ¿no? ¿Sí? Siempre voy a sumarlos y voy a mostrar la suma. Mire que esto yo lo haría infinitamente. ¿Sí? 1, 2, 3, 5, 6, 11, 3, menos 6, menos 3, ¿vale? Entonces, ahí nosotros estamos haciendo una suma infinita, no se va a detener nunca. ¿Por qué? Por el hecho de que le di un while true. Entonces, aquí viene la manipulación de la banderita. Miren que está inicializada en 0. Entonces, yo le digo, no, yo solo quiero mostrar los números positivos. Entonces, yo le digo, si algún valor de la suma es menor que 0, ¿sí? Es menor que 0, bueno, menor o igual que 0, entonces, auxiliar, cámbielo a 1. ¿Qué va a hacer esto? Que solo se muestren números positivos. Inmediatamente, ¿listo? Inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente yo encuentro un número negativo o 0, ¿listo? Un negativo o 0, la banderita cambia a 1. ¿Sí? Perdón, aquí era aux igual a 0. ¿Listo? Aux igual a 0. Entonces, miren, aux ya no vale 0, sino que vale 1. Entonces, utilizamos la banderita para salir del ciclo, sin necesidad de decirle al usuario, ¿desea continuar? ¿Desea continuar? No, porque ahora acá la lógica del programa era interrumpirlo nosotros, no que el usuario diga cuándo se detiene, sino interrumpirlo obligatoriamente cuando encontremos un número menor que 0 o 0. Entonces, lo que va a pasar ahora es que él llega y me pregunta, me dice, ¿usted quiere sumar números? Deme números. 3, 2, 5, 5, 10, 15, 32, 32. Ahora, 30 menos 55. No me muestra el resultado, miren, sino que simplemente quede. Para eso nos sirven esta manipulación de las variables. ¿Sí? Estos auxiliares nos sirven para cambiar el comportamiento del programa sin que el usuario, sin tener que preguntarle al usuario si quiere detenerse, o podemos salir de un ciclo, como lo hemos hecho aquí. Por ejemplo, otra forma fue que al inicio yo aquí le puse true. Entonces, en vez de colocarle aux 1, simplemente le colocamos break. Eso también ayuda. Miren, valores 2, 3, 3, 4, 5, 4. Sí, pero si yo le coloco 4 menos 5, ¡pum! De true, ¿vale? Entonces, los auxiliares nos ayudan a cambiar ese comportamiento. Son simplemente variables que nosotros manipulamos de tal forma que la lógica del programa vaya acorde a lo que nosotros estamos diseñando. Solamente es para eso, ¿vale? No sé si de pronto ahí quedó un poco más claro. Sí, muchas gracias, pero tengo otra pregunta similar. Por ejemplo, ¿es necesario, por ejemplo, en un ciclo for que vaya en un rango determinado, utilizar auxiliares y luego utilizar un break para quebrar el ciclo y seguido a eso usar un if, por ejemplo, y determinar que el aus sea igual a 0 para que el programa se detenga? Verán, aquí en el proyecto, de hecho, hay una estructura similar, digámoslo, a lo que ha mencionado el compañero. A veces sí es necesario, ¿no? O sea, lógicamente los códigos se pueden optimizar, ¿no? Podemos mencionarlo. Ejemplo, miren aquí, un true y un break. Lo seguido de ello sigue un for, ¿vale? Sigue un for.
Ahora, este break lo que hace es rompernos aquí. ¿Por qué? Porque la persona va a seguir ingresando cuántos estudiantes va a registrar. ¿Listo? Miren lo que pasa en caso de que yo coloque aquí lo siguiente. ¿Sí? Miren lo que pasa. Simplemente, bueno, lo voy a traer aquí a otro IDLE. ¿Listo? Entonces le vamos a decir al usuario file true. Miren que ahí tenemos un try expect, ¿no? Entonces le digo a igual a int, un número entero, y input cantidad de estudiantes, ¿no? Cantidad de estudiantes. Except ¿listo? No es un número válido. O sea que el usuario me va a tener que ingresar un número válido si quiere, pues... espérenme, aquí me faltó el break. Si no, no se rompe el ciclo. ¿Listo? Entonces, miren, él me dice cantidad de estudiantes. Yo le digo P. Error, no es un número válido. Le digo 3. Entonces, ahí ya rompe el ciclo, ¿sí? Casualmente, por acá abajo, yo quiero, lógicamente, esto lo puedo hacer aquí, dentro de este try, ¿sí? Pero solo para ejemplificar cómo yo puedo, a través de banderitas, modificar el control del flujo del programa, lo voy a ejemplificar, ¿no? Yo quiero decir aquí que se ingresó valores correctamente. Entonces, mire, ingresó valor de forma correcta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una función que quiere verificar si hay valores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, lo que pasa en este caso. Cantidad de estudiantes, 3. ¿Listo? Aquí en este caso, vamos a quitar break. Simplemente lo vamos a poner. No lo vamos a poner por ahora. Solamente es para ilustrarlos. Cantidad de estudiantes, 3. Miren, un valor correcto, un valor correcto, un valor correcto. En caso de que no coloque un valor correcto, pues me dice, no es un número válido, ¿sí? T no es un número válido, 10 no es un número válido, 10 es un número válido. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren que esta línea, ¿sí? Esta línea de aquí, se tendría que imprimir siempre. ¿Sí? Se tendría que imprimir siempre. Vamos a ponerla dentro. Miren que me dice, no es un número válido, pero aparte me dice, ingresó valor de forma correcta. Sí, miren. Cuando yo ingreso el valor bien, perfecto, ingresó valor de forma correcta. Pero acá cuando lo ingreso mal, me da el mensaje de que no es válido, pero que sí está de forma correcta. Entonces yo ahí recurro a una banderita. Le digo, mire, coloque aquí un auxiliar como, por ejemplo, 1. ¿Sí? Acá yo le digo, si el auxiliar fue 1, entonces imprima esto. Si no, no imprima nada. ¿Sí? O sea, si no, no haga nada. ¿Vale? Ahora, ¿qué auxiliar no existe? Solo existe cuando esto es correcto. Entonces, cuando no sea correcto me va a dar problemas. Miren aquí. ¿Listo? Por ejemplo, cantidad de estudiantes, 3. Ahí es correcto. ¿Sí? 6. Ahí es correcto. 9. Ahí es correcto. Cuando ingreso un valor erróneo, no es válido, ingresó valor de forma correcta. Ah, no funcionó. No, no es que no funcionó, fue que no la inicializamos. ¿Listo? Y que aquí tenemos que modificarla. ¿Vale? Desde siempre, debe estar inicializada y debe tener modificaciones. Entonces, ahora sí vamos a ver. Miren. Cantidad de estudiantes, 3. Ingresó cantidad de forma correcta. 6. Ingresó cantidad de forma correcta. E. No es un número válido. Pero ya no dice, no es un número válido, ingresó valor de forma correcta.
O sea, ya no nos está imprimiendo este mensaje a la vez. Claro, alguien dice, no, profe, pues mire, usted se gastó una línea de más. Coloque, de hecho, 3 líneas de más. Coloque esto aquí dentro, se ahorra, ¿sí?, toda esa línea de código. Sí, o sea, es verdad. Solo lo hice pues para poder ejemplificar el por qué a veces aparecen estas variables, ¿sí?, auxiliares y unos ifs adicionales que las comparan. Simplemente es para condicionar que acceda, no, que por alguna razón no fue posible ponerla acá, por ejemplo. ¿Listo? Supongamos que esto era parte de otro módulo de evaluación, y yo no necesitaba saber si había cantidad correcta de estudiantes aquí. Entonces, simplemente aquí creo el auxiliar, llevo ese auxiliar a la otra parte o al otro componente del código, ¿vale? Por eso es que aparecen así, en este aspecto. Simplemente es para controlar ese comportamiento que tiene el código. Bien. Yo tengo 2 preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre len y enumerate? Ya. Y, Mira. ¿Sí? Vamos primero con esa, la respondemos y de ahí pasamos a la otra. ¿Listo? vale, vale. Verán. Cuando nosotros tenemos una lista o una tupla, ¿sí?, el comando len nos permite conocer el tamaño del arreglo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. O sea, que ¿cuál es su tamaño? Su tamaño va a ser 6. Hay almacenado 6 elementos. Entonces, cuando nosotros le demos len, lista, él nos va a decir que tiene 6 elementos. Eso funciona len. ¿Listo? Enumerate, ¿sí?, o enumerate, lo que hace es que en la lista nos devuelve un valor, ¿listo?, en un valor el índice y en otro valor el elemento. ¿Listo? Mire, index, elemento, enumerate. Y lo que hace dice, mire, el primer elemento es 1, y su índice es 0. El segundo elemento es 2 y su índice es 1. ¿Vale? Normalmente lo utilizamos en un for. ¿Listo? Miren, él me dice, el primer elemento, su índice. Entonces, con eso yo puedo, por ejemplo, buscar. Yo quiero buscar el 1, entonces digo, aquí, ¿listo? Digo, si elemento es igual a 1, entonces imprima su índice. ¿Listo? Imprima su índice. Miren, ¿elemento fue 1? Sí. ¿Cuál es su índice? 0. Ah, entonces, lista, la posición 0 es 1. La encontré. ¿Sí? Entonces, para eso sirve el enumerate, para devolver el elemento de la lista y el índice asociado. Con eso podemos ingeniarnos programas para que busque valores, por ejemplo. ¿Listo? Para que busque el 1 o etcétera. Puedo saber incluso si hay más de un 1. Por ejemplo, miren, esta lista va a tener más de un 1. ¿Vale? Va a tener más de un 1. Si yo corro este algoritmo nuevamente, ¿sí? Miren que él ahora me devuelve las posiciones en 0, en 3 y en 6. En 0, en 3 y en 6. ¿Vale? Porque el enumerate lo que hace es devolverme tanto el elemento de la lista como su índice asociado. Entonces, ahí yo puedo recorrer. ¿Vale? Esa es la diferencia. Len es para el tamaño y enumerate es para obtener índice, parejas, índice y elemento con el enumerate. Vale, vale. La segunda, ¿cuál era? La segunda es, por ejemplo, si yo tengo el módulo Pandas, por ejemplo, y quiero exportar el programa, ¿cómo hago para que se exporte con Pandas directamente? Si la otra persona no tiene instalado Pandas, no lo puede correr. No, verán. Cuando nosotros
creamos las aplicaciones de Python, y cuando nosotros las creamos, nosotros debemos descargar prácticamente los módulos e integrarlos, ¿sí? Si la otra persona, si yo le paso el ejecutable y la otra persona no lo tiene, deberá instalarlo, ¿sí? Deberá instalarlo. A veces nosotros podemos generar sentencias de código, pero ahí ya no se lo hace a nivel de Python, ya se lo hace a nivel digamos, de aplicación de Windows, en el cual nosotros le decimos, por ejemplo, vaya al CMD, ¿sí? Abra Python, busque el módulo Pi e instale pandas. Una vez instalado ese módulo de pandas, esto es como algo que haríamos. Una vez instalado el módulo de pandas, vaya a Python y ejecute el archivo llamado, por ejemplo, proyecto final. ¿Listo? Y ya. Pero eso, digamos, como en forma de un pre-ejecutable. Cuando nosotros instalamos un programa, eso es más o menos lo que pasa, ¿no? Nosotros instalamos algún ejecutable y nos dice, seleccione la ruta donde va a instalar la aplicación, y él empieza, dice, instalando paquetes, descargando librerías, configurando módulos, ¿sí? Porque nosotros, previo a ello, debemos decir, bueno, yo necesito ciertos módulos, entonces debo instalar esos módulos para que el programa pueda funcionar. Eso tendríamos que hacerlo aparte, digamos, si no, no le va a funcionar. O sea, no hay forma directamente desde que Python descargue el módulo necesario que necesita para correr el programa. No, no. Solamente con el punto que nosotros generamos no lo descarga. ¿Sí? Digamos que ya a utilizar otras sentencias para que lo descargue automáticamente. Vale, esa era la pregunta. Gracias. Vale, con gusto. Veamos por acá por el chat. ¿Puedo pasar el link? Ya. Profesor, qué pena, una pregunta. ¿Sí? Estaba, pues el día de ayer estaba tratando de usar algo para restringir un poco la parte de que hay campos donde no se puede ingresar letras. Por ejemplo, digamos en la edad, estaba viendo dos funciones que son la isNumeric y la isDigit. ¿Cuál sería como la óptima y como qué diferencias principales tienen estas? Verán. Cuando uno quiere encontrar, por ejemplo, diferencias y semejanzas entre las diferentes funciones, entonces, punto isNumeric de Python y punto isDigit de Python. ¿Listo? Entonces, normalmente lo que hacemos es remitirnos a la documentación, ¿vale? A la documentación. Y empezamos, pues, a explorarlo. En este caso, miren que, por lo general, procuramos encontrar las páginas similares, ¿sí? Miren que aquí en el método isDigit nos habla del W3 School. ¿Sí? W3 School hay una página, y acá W3 School. Entonces, vamos a comparar como en la misma página, digamos, ¿no? Porque a veces algunos prefieren una función, otros prefieren otras funciones. ¿Sí? Si ustedes observan aquí, la función prácticamente es la misma. ¿Sí? La función prácticamente es la misma. Es decir, simplemente una cadena de texto, ¿sí? Le damos isDigit o isNumeric, ¿sí? Y él automáticamente nos permite imprimir. Voy a cerrar esta aquí, una CMD. Vale, por ejemplo, tenemos un texto, le decimos X, ingrese un valor. ¿Listo? Y la persona, supongamos que ingresó 30. Si yo le pregunto el tipo de dato de X, él me dice que es un string. Pero yo digo, carambas, yo ingresé un número. Entonces, el compañero nos dice, profe, hay una función, voy a llamar esto X1, que es .isNumeric. ¿Listo? Y que hace que X1 ahora tenga un valor, digamos, de verdad, entendiéndolo como una pregunta, ¿sí? De que X es numérico, entonces él dice sí. Vamos a ver ahora con isDigit. ¿Listo? Perdón. Listo, y le preguntamos a X2, él nos dice es verdadero. ¿Sí? ¿Qué hacen estas funciones?
evalúan si yo ingresé un número o no. No lo va a convertir, simplemente lo evalúa. En caso de que nosotros hubiésemos puesto algo como esto, ingrese un valor 30A, ¿sí? Al darle las sentencias de es numérico, de si es dígito, entonces él llega y nos dice, mire, aquí no hay ningún valor que sea exactamente numérico, ¿vale? Acá me dice, tampoco hay un valor que sea exactamente numérico. O sea, esos valores solamente evalúan si lo que yo ingresé fue un dígito o no, ¿vale? Otra forma de hacerlo es con el int directamente, ¿sí? Con el try, por ejemplo, x igual a input, ingrese número, ¿sí? Pero aquí previamente le ponemos el entero, el int, ¿sí? El int. Entonces, luego le decimos expect, le decimos imprima no ingresó un número, ¿sí? Ingresa un número, si yo le coloco 30, perfecto, lo va a coger. Pero miren qué pasa si le coloco 30A. Él me dice no ingreso un número. Aquí, en estas líneas que les he presentado, ya hacemos la conversión. A pesar de que la persona ingrese un valor que no es numérico, no le va a dejar hacer la conversión, pero no me va a dar error en el programa. Mientras que estos de aquí, lo único que hacen es evaluar si ingresamos números o no. Nos puede servir para después decir, por ejemplo, X, vuelvo a la línea, ingreso un valor, entonces 30. Miren que 30 sí es numérico, pero cuando yo le doy tipo de dato, me dice que es un string. Entonces yo le digo ahora, entonces, si x.isNumeric, ¿sí? Entonces haga la conversión. X es igual a int x. Si no, diga, no es un número. ¿Vale? Entonces miren que aquí x ahora ya es un valor numérico, es un valor entero. Si yo hubiese ingresado un x que no era, por ejemplo, 30A, bajo estas mismas líneas que hemos puesto, ¿listo? Miren, dice, no es un número, ¿vale? Entonces, esto simplemente nos permite encontrar como el valor de verdad, si hay número, si es un número o si es un número con letras. Si es número con letras, no me sirve, me va a dar falso. Ahora, esto por esa parte, la parte de la comparación. Entonces aquí él llega y dice, mire, yo le voy a comparar, ¿sí? Si los caracteres que usted ingresó son numéricos, ¿vale? Es decir, que están en el rango de 0 a 9. En otro caso, donde no hayan valores netamente numéricos, ¿qué es? Será pues un error, ¿vale? Será un error. Acá nos dice, usted puede poner exponentes o puede poner fracciones. Eso también son considerados valores numéricos. ¿Listo? Acá nos hace una aclaración y nos dice, mire, recuerde que no todos son considerados valores numéricos, puesto que el -1 y el 1.5 tienen un carácter que lo vuelve string, es el menos. ¿Sí? Ahora bien, en este caso, en el de los dígitos, nos dice también que hace una comparación a nivel de dígitos, ¿sí? A nivel de dígitos. Vamos a ver cuál de los dos, por ejemplo, toma ¿qué es? El decimal, ¿no? Entonces, por ejemplo, x es igual a menos 1.5. Bueno, en este caso, x es un str, ¿no? Le preguntamos si es numérico. Él me dice que no, porque hay un menos o un 1.5. Vamos a ver con el dígito. Y él tampoco lo toma. Él tampoco lo toma. Aparentemente no hay una diferencia, ¿no? O sea, veamos si x solo vale 1. Tampoco lo toman, mira. ¿Sí? O sea,
tiene su condición. Aparentemente es la misma función. ¿Sí? Es la misma función de comparación. Compara valores numéricos que sean de 0 a 9. ¿Listo? No sé aquí haga alusión la parte que dice dígitos. Sé que de pronto va a permitir los decimales. Miren, y no los permite tampoco. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, no hay una diferencia. Para evaluar si es dato numérico, tiene que ser un número exacto positivo, ¿vale? Incluyendo el 0, ¿vale? Porque de lo contrario no permitiría validar. O sea que aparentemente no hay diferencia significativa. Sirven solamente para determinar si tenemos un valor entero, positivo o 0. Sería para eso. O sea, son muy semejantes las funciones. Nos devuelven valores verdadero o falso de acuerdo a si es un número o no lo es. Muy bien. Sí, por acá hayan de pronto alguna otra pregunta. ¿Listo? Ahí les envié el enlace a la carpeta de Drive. Recuerden algo muy importante, verán. Los programadores no se las saben todas, ¿sí o no? No se las saben todas. Cuando de pronto lleguemos a tener una duda, es muy común que nosotros recurramos a comunidades. En esas, yo les quiero recomendar Stack Overflow. ¿Listo? Ellos lo que hacen es brindarles a ustedes, ¿sí?, un espacio en el cual, bueno, aquí en este caso pues no estoy registrado, pero ustedes pueden plantear preguntas. Por ejemplo, ¿vale? Bueno, en este caso me pidió cómo ingresé, no me registré, entonces me pidió ingrese, ¿vale? Aquí ustedes pueden buscar información, la que quieran, por ejemplo, cómo ordenar diccionarios, por ejemplo, enumerate, listo, en Python, ¿vale? Aquí, por ejemplo, accediendo a los índices en un ciclo for, listo, miren, les muestra, les explica, ¿sí? Apóyense mucho de las comunidades. Cuando no tengan miedo, por ejemplo, a que hay una duda y decir, no, pues puchas, yo tenía que saberla. No, porque a veces se nos olvida, o sea, la mente es muy volátil. Si no estamos todos los días programando y usando la misma función, se nos va a olvidar. De hecho, por ejemplo, les cuento, basado en mi experiencia, yo programo en diferentes tipos de lenguajes. Y a veces se me olvida, cuando paso de un lenguaje a otro, se me olvida. Por ejemplo, en el caso de mi trabajo de tesis doctoral, yo estaba mucho metido en el cuento de Python. Y cuando ya iba a hacer el trabajo para hacer algunos avances, algunos entregables, me dijeron, no, tienes que hacerlo en MATLAB, porque hay toolbooks que te van a ayudar y tal y tal. Entonces, cuando yo pasé a MATLAB, intentaba trabajar y yo, miércoles, se me olvidaban cosas. Por ejemplo, que no se accede a los índices desde 0, sino desde 1. Y yo, cierto, es desde 1. Y siempre ponía 0, 0, 0. Y no es entre llaves, sino entre paréntesis. Entonces empezaba a tener problemas, ¿vale? Así que no es cosa del otro mundo el acceder. De hecho, también es muy conocido que los programadores roban código, ¿sí? Yo accedo a esta página y miro este código y veo que me sirve, control C, voy a mi código, control V y sigo programando. ¿Listo? Entonces, eso está bien. No quiere decir que esté mal. Lógicamente, pues hay que dar los agradecimientos a la persona. Si es para publicar código, decir, este fragmento de código fue tomado de tal parte. Y si no, si solamente es como para producción y el usuario no va a tener, pues, acceso al código, agregar un comentario, decir, ¿no? Código tomado de tal parte, o fragmento de código tomado de tal parte. Eso a veces es una buena práctica y es ético también, ¿no? Pero sí, los programadores también solemos robar código. Así que suena muy feo, pero es la realidad, ¿no? Sí, es importante mencionarlo, ¿no? Algunos que ya están en el contexto lo saben, pues para los que no, pues ya para que también vayan viendo que no es malo copiar el código de otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya nos han optimizado las tareas. Es como si yo fuese a un módulo y lo trajera, ¿sí? Es para eso. Justamente liberamos código para que otras personas lo realimenten. Encuentren formas de optimizar. Digan, no, mire, esta rutina la pudo haber hecho mejor, ¿sí? Entonces uno ya se realimenta y aprende. Eso es la comunidad. Eso es programa.
poder brindar ese acceso abierto a esa información, a esos códigos, para pues poder generar un bien, ¿no? Que el bien puede ser conocimiento o puede ser lucrarse. Si es lucrarse, pues se cierra el código y no se lo muestra y no se lo vende, ¿sí o no? Porque pues a veces también es necesario generar ingresos, ¿no? Sobre todo cuando nos contratan para ir a generar desarrollos. Muy bien, entonces, pues nada, no me queda más sino agradecerles por todo el tiempo pues que han dedicado, también por la paciencia que muchos de ustedes han tenido al momento de ser flexibles pues en algunas de las sesiones, puesto que, como ustedes sabrán, pues hay muchas actividades, obligaciones, entonces a veces se nos interrumpe de lleno las clases y nos tocó reprogramar algunas sesiones, ¿no? Pero entonces, gracias por esa dedicación, espero que el curso les haya gustado. Les voy a enviar una evaluación, pero esa no va a ser para ahora, va a ser para después. Sí, va a ser una evaluación final que consta de dos partes. Una evaluación de conocimientos y otra evaluación del curso. ¿Qué tal les pareció el curso? Como todo curso hay cosas que mejorar, o sea que sus comentarios van a ser importantes para yo poder crecer también, leer sus comentarios y decir, ah, miren, ellos dicen que siga este consejo, que trate de hacer esto mejor, ¿sí? Por ejemplo, lógicamente la organización, ¿sí o no? O sea, necesitamos a veces como tener un tiempo más establecido, pero lastimosamente las diferentes obligaciones no nos lo permiten, ¿no? Pero entonces evaluar el curso, qué les pareció, cuáles fueron los aportes significativos, cuáles fueron las cosas negativas que se deberían mejorar, entre otras, ¿no? Eso pues por la evaluación del curso. Y por la evaluación de conocimientos les voy a hacer unas pequeñas preguntas, va a ser algo muy corto, o sea, que lo puedan resolver en unos 15 o media hora máximo, de minutos de su tiempo, para ver qué tal les fue, ¿no? O sea, que ustedes hagan una realimentación después. El cuestionario va a ser abierto, es decir, que van a ustedes poder ver dónde fallaron, cuál fue la nota que obtuvieron. Ustedes dicen, no, carambas, de tantas preguntas fallé tantas, así que voy a ir a reforzar esos conceptos. ¿Listo? Va a ser también, pues, para que les sirva de realimentación a ustedes. Así que, pues, nada. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación, por la entrega de los trabajos, por estar pendiente también del curso. Y pues nada, espero que haya sido de su agrado, que hayamos aprendido muchísimo y que sigamos pues aprendiendo de aquí en adelante en este mundo de la programación. No solamente se queden con Python, aprendan muchos más lenguajes, aprendan C. C es una industria muy grande, sobre todo para la parte como de desarrollo a nivel de software, de sistema, ¿no? O sea, lo que es como cercano al sistema operativo o los mismos sistemas operativos. Aprendan C++ o Java, que están muy ampliamente utilizados para la parte de visión por computadora, o para Machine Learning, por ejemplo, Weka es una herramienta desarrollada a partir de Java. Aprendan Python. Python les sirve no solamente para crear software de aplicación, sino también para hacer, por ejemplo, algoritmos de Machine Learning, de visión por computadora, de desarrollo web. Aprendan JavaScript, PHP, orientados pues a la parte de web, ¿sí? HTML para hacer la parte de la creación de la página, o CSS para hacer toda la parte como gráfica de esa página, ¿no? O sea, ponerla bonita, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que aprender, no se queden ahí, vayan más allá, aprendan Kotlin, que es una tecnología también que está siendo bastante utilizada para el desarrollo móvil, etcétera. Y pues nada, utilicen muchas plataformas, hay plataformas como Coursera, edX, ¿cuál otra? Platzi, Udemy, ¿sí? Hay muchas, hay otra que es Edeteam, creo, si mal no recuerdo, es una plataforma también ya orientada mucho más al aspecto tecnológico, pero todas estas son de acceso gratuito, pueden tomar el curso sin costo. Si ya quieren certificarse, pues pagan el valor del certificado, o sea que el certificado no es gratuito, es la única situación pues que se presenta, pero están para aprender un montón. Así que pues nada, a todos ustedes muchas gracias, me despido, nos vemos en otra ocasión, ojalá sí, para seguir interactuando con Machine Learning o algo de tratamiento de datos o de visión por computadora y demás. ¿Listo? Mi parte, muchísimas gracias a todos, gracias por sus saludos. En muchas ocasiones leo los comentarios y todo, y me gusta porque veo que también han aprovechado ese conocimiento, ¿no? Entonces, pues nada, un abrazo enorme. Por acá me dicen, por favor sería bueno si abren el curso intermedio. Sí, la idea pues es cómo seguir trabajando, articulándonos entre las diferentes universidades.
seguir creciendo con todo este cuento, sino que a veces el tiempo es la principal situación. Vamos a ver si nos podemos organizar mejor y luego plantear otro tipo de cursos, ¿no? Quizás ya Python un poco más aplicado al desarrollo web o a la parte de visión por computadora, de tratamiento de datos, de Big Data, de Machine Learning, ¿sí? Al nivel pues que yo manejo, porque tampoco es que sea experto en esas temáticas, quiero crecer también, por eso me esfuerzo mucho día a día en aprender y poder transmitir también de lo que sé, que es lo bonito, ¿no? Entonces, a todos ustedes, pues, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Inge, una pregunta Ya, rápida. profe. Sí. La prueba que se nos va a tomar al final, si por ejemplo se saca una baja nota por haber razones, ¿influye en la obtención del certificado o no? Ahora, digámoslo, no lo hemos definido. Yo tengo que hablarlo con los organizadores porque ellos son los que me dirán, miren, si influye, no influye, ¿vale? De mi parte, este curso es un curso para que todos aprendamos y que lógicamente quizás a la primera no vamos a poder aprenderlo todo, sino tomar bases y de ahí empezar a crecer, ¿sí o no? Así que de mi parte, normalmente cuando yo hago ese tipo de test, solamente es para hacer una realimentación. Si son 20 preguntas y yo respondí 15 buenas, yo digo en estas 5 me fue mal, voy a reforzar. ¿Sí? O sea, es más como pensado para ustedes, para que se den cuenta de pronto en dónde están un poco flojos y fortalezcan, ¿vale? De lo contrario, si ya me dicen acá que será requisito y demás, pues yo les notifico a ustedes porque digamos que a veces es necesario repasar y todo, ¿no? Lo más probable es que no lo sea. Simplemente va a ser un espacio para que ustedes se autoevalúen, ¿sí? Y puedan conocer también cómo han estado a ese nivel de conocimiento, ¿vale? El batallón, de pronto están esperando un helicóptero. ¿Listo? Profe, buenas noches. Me quería presentar. Yo soy la presidenta de RAS, la actual presidenta de RAS. David es el past president de RAS y le queríamos extender un grato agradecimiento por el curso. Primero a la Universidad Mariana de Pasto por los lazos que hemos formado y que gracias a esto se pudo dar el curso. Y también a usted, al ingeniero José Salazar por el curso, por tomarse el tiempo para este curso y sobre todo por todos los nuevos conocimientos que hemos adquirido. Espero que sea del agrado de todos los participantes de este curso y también me gustaría decirles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En todas aparecemos como RAS y EEUTN. Por si desean seguir cursos, también tenemos cursos que ya se dieron antes y pueden revisar en las playlists de YouTube. Eso, Inge, muchas gracias a todos, muchas gracias, ingeniero, y espero que les haya gustado mucho el curso. Buenas noches. Vale, Listo. Inge, muchísimas gracias. Listo, gracias Nico, igual gracias Inge por la participación. Recuerden, les subí un link igual de parte de lo que es IEEE, tendremos una pequeña encuesta igual de satisfacción del curso. Como mencionó el profe, para mejorar cada vez que estamos realizando este tipo de cursos, no solo para las universidades, sino igual para todos los que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Tuvimos más de 160 asistentes de alrededor de todo el país, ¿no? De Ecuador, Colombia, Perú, México. Agradecemos su participación. Pueden llenar la encuesta de satisfacción, es totalmente anónima. Nos pueden dejar sus comentarios para que en futuras capacitaciones estemos mejor preparados para tener un mejor nivel en las diferentes capacitaciones. Así que les agradezco bastante a todos. Les estaré escribiendo igual y de igual manera para cualquier duda. Así que me envían nomás. Vale. Bueno, entonces ha sido un gusto y pues bueno, nos vemos en otra ocasión, que sigamos transmitiendo conocimiento, compartiendo y creciendo pues a nivel personal y profesional. Les envío un abrazo, les deseo muchos éxitos en su vida, en su carrera de aprendizaje y pues nada, un abrazo y que estén muy bien. Un saludo para todos. Chao, chao. Listo, gracias a todos los participantes. De igual manera, el día de mañana voy a enviar todas las asistencias y deberes. Así que cualquier cosa estaremos pendientes. Gracias y nos vemos.